Digamos que un poco la tesis central del libro es que cuando se analiza la demografía, normalmente pues se analiza el envejecimiento, que es algo nuevo, el envejecimiento que estamos empezando a experimentar, porque en España todavía no se han jubilado los baby boomers, pero sí que va a ser, por así decir, en las próximas décadas. Es algo completamente nuevo en la humanidad. El ser humano nunca había vivido hasta tanto, ¿no? Por así decir, ¿no? Con esas altas tasas de longevidad. Y normalmente los economistas suelen analizar un poco el impacto que tiene el envejecimiento sobre la economía, ¿no? Pero a veces olvidamos que hay una vertiente que tiene que ver con la política, es decir, que tiene que ver con que hay una demografía política, que es lo que llamamos en el libro, que hace que cuando hay envejecimiento, pues el grupo de los mayores gana mucho peso en unas elecciones. Y al final, pues a nadie se le escapa que los políticos lo que pretenden es ganar las elecciones. Entonces, claro, lo que trato de hacer ver en el libro es que la demografía acompañó a mi generación, que es una X tardía, o a la generación boomer desde siempre, porque éramos generaciones grandes. Cuando éramos jóvenes también éramos muchos, éramos el 35% del electorado. Ahora son pocos, los jóvenes no llegan al 21%, pero siempre vamos a ser muchos, somos muchos ahora cuando somos ya trabajadores maduros y seremos muchos cuando nos jubilemos. Es decir, siempre vamos a tener, por así decir, el apoyo de la política nos va a respaldar, ¿no? Entonces, claro, lo que pretendo hacer en el libro es un llamamiento de lo que está pasando y de lo que se va a ver todavía con mayor intensidad. Es decir, tú tienes un grupo que sabemos que va a ser cada vez más mayoritario, que es el de los mayores, y en contraposición un grupo que es el de los jóvenes, que cada vez va a ser más minoritario, cada vez van a ser menos, que además el grupo de los mayores tiene otras dos virtudes, por así decir. Normalmente tienen menos abstención que los jóvenes. Tradicionalmente los jóvenes votan menos, pero estos no son los jóvenes de ahora. Cuando yo era joven también se votaba menos. Hay varias teorías de la ciencia política que tratan de explicar por qué esto es así. Votan cada vez menos y encima los mayores tienen una agenda mucho más homogénea, mucho más clara. Ellos tienen muy claro que uno, no vamos a tocar el gasto hacia ellos, las pensiones principalmente, y dos, no vamos a subir ni los impuestos, ni vamos a tocarles el patrimonio, etcétera. En contraposición, los jóvenes son menos, votan menos, y su agenda, si te lo piensas, es mucho más variada, porque hay jóvenes que están empezando a estudiar, otro acaba de estudiar, uno se quiere emancipar, otro quiere tener un hijo, entonces no tienen una agenda clara y homogénea, es mucho más heterogénea, y luego, encima, al político no solo le resulta decir, bueno, es que los mayores son más, votan más, lo tienen más claro frente a los jóvenes, sino también cómo llegas a los jóvenes. Los mayores informan principalmente por los medios tradicionales, la prensa, las televisiones y las radios, los jóvenes utilizan las nuevas redes sociales, etcétera, y por lo tanto esto hace que, a pesar de que todavía el envejecimiento intenso no ha empezado en España, ya se puede observar como gran parte del gasto se empieza a dirigir hacia la edad y no hacia generaciones más jóvenes. En este sentido, en el libro asegura que España ignora los problemas de los jóvenes y cito textualmente que son víctimas de una crisis continua que pronto alcanzará su segunda década. ¿La culpa de esto la tienen los mayores que son pensionistas o también los que somos senior, o a partir de 45, 50 años, o hay diferencias entre los jóvenes, los mayores pensionistas y este grupo de trabajadores senior, con otros problemas quizá? Primero, yo no creo que la culpa sea de nadie. Es un poco lo que hace el libro es expresar una verdad incómoda, por así decir, pero no hay culpables. Es un poco lo que intentaba hacer con el libro, ¿no? Que un poco fue la motivación que yo encontraba con el libro. Es verdad que uno lo puede ver como un tono más de confrontación, pero no. Mi intención con el libro era ver cómo yo observaba que los jóvenes de ahora lo tienen peor que los jóvenes de otras generaciones, y un poco en el libro vamos repasando la educación, el mercado laboral, la vivienda, el cambio climático, la política fiscal, las pensiones, si quieres. Yo observaba esto en los datos, lo veía muy claro, pero luego cuando me juntaba con los de mi generación, incluso algunos mayores, tenía una sensación de que no, de que los jóvenes son una generación de cristal, que se quieren quedar en su casa, que no se esfuerzan, etc. Yo encontraba que estos dos mundos coexistían y me parecía súper injusto. Entonces un poco lo que trataba un poco de hacer ver en el libro es justo esto, ¿no? Que es una verdad, es decir, nada de lo que se hace trata de beneficiar a los jóvenes. Los jóvenes lo están teniendo peor que los jóvenes de otras generaciones, pero aquí no hay culpa de nada, o sea, simplemente que se entienda y que luego además la política, que podría intentar contrarrestar
esta situación de los jóvenes, que está peor que los jóvenes anteriores, pues resulta que la política, como responde al cortoplacismo de unas elecciones, pues no hace nada por evitarlo. Pretende satisfacer a ese electorado que es el más envejecido. Un poco tratar de hacer ver esto, ¿no? Pero digamos que no se trata de culpabilidad, de culpar a nadie, es intentar hacer ver una realidad que está ocurriendo y que, bueno, siempre un poco con la esperanza, ¿no? Es verdad que al final haces un libro y no consigues mover ni un grano de arena, ¿no? Pero digamos que la idea es que los jóvenes, entiendan, por un lado, que, oye, que todo lo que les está pasando, seguramente hay mucha cosa que es culpa de ellos, seguramente han tomado malas decisiones en algunos casos, se tienen que esforzar más, pero también que ellos entiendan que muchas de las cosas que hay no son culpa de ellos y que para nada ellos lo están teniendo más fáciles que sus padres o sus abuelos, principalmente sus padres, ¿no? No lo están teniendo peor, sino lo están teniendo, no lo están teniendo mejor, sino que lo están teniendo peor. Y luego también el objetivo también de que la gente de mi generación o generación boomer empaticen hacia ellos, hacerles ver que, oye, mira lo que está pasando, porque al final la solución no es un conflicto, nunca hay conflicto. Si hubiera conflicto, los jóvenes ya lo han perdido antes de empezar, porque los jóvenes a partir de ahora van a ser cada vez más irrelevantes para la política. Entonces, ya no hay conflicto, porque el conflicto es cuando hay partido, ¿no? Que se dice, no, aquí no hay partido, aquí ellos prácticamente su única alternativa es votar con los pies e irse fuera de España, es lo único que les queda, porque por lo demás no tienen nada que hacer, salvo que mi generación y las generaciones un poco mayores que la mía, cuando voten, digan, joder, vale, bien que me suban las pensiones, bien que no me... pero, oye, ¿qué les estamos dando a ellos? No me vale que solamente decirle a los políticos, a mí no me vale solo para mí. Yo quiero también ver cómo mejora la educación, cómo mejora el mercado de trabajo, cómo mejora la vivienda, cómo mejora la emancipación, cómo mejoran las ayudas a la fecundidad y al apoyo a las madres que quieren tener hijos, etcétera. Quiero verlo eso en paralelo con lo otro. Si conseguimos hacer esto, se conseguirá un poco reequilibrar la justicia intergeneracional y realmente es así como se solucionarán las cosas. Pero, como digo, si hubiera un conflicto, los jóvenes ya lo han perdido, o sea, no hay nada que hacer. Las pensiones salen mucho, ¿no? En el libro, usted lo acaba de mencionar varias veces, porque efectivamente las pensiones se presentan como un problema actual. Hoy mismo acabamos de conocer el gasto en pensiones del mes de junio, por supuesto récord, y esto va a ir a más con la jubilación del baby boom. Creo que, no sé si en el libro se aborda, pero sí quisiera que usted lo comentara. Hay que decidir entre pagar las pensiones e invertir en jóvenes, en otras políticas que les ayuden, o se puede compatibilizar, o no podemos tenerlo todo, las mejores pensiones para todos y la mejor inversión en educación. Yo creo que lo que hay que intentar es reequilibrar la justicia intergeneracional, es decir, si se puede pagar todo, empecemos por lo que le beneficia a los jóvenes y luego sigamos por los mayores, por decir, ¿no? Porque siempre, si lo piensas, siempre es el gasto hacia los mayores nunca se discute, el gasto hacia los jóvenes ya veremos. Y si tú te das cuenta, ni siquiera este gasto que estamos haciendo, imponiendo transferencias principalmente hacia los mayores, ni siquiera lo estamos pagando, que es que lo que hay que entender es que si lo estuviéramos pagando, pero es que no lo pagamos. Y cuando digo no lo estamos pagando, yo no me refiero a que haya que emitir deuda pública o déficit en mitad de una pandemia. Eso está razonablemente permitido, porque es una pandemia, si no hubiéramos invertido todo ese dinero, no sabe dónde estaríamos ahora, el tejido empresarial hubiera desaparecido, ¿no? Prácticamente. Entonces, digamos que cuando hay pandemias, cuando hay crisis, se genera déficit, se emite deuda y no pasa nada. El problema es que España es un país que emite deuda y genera déficit cuando está creciendo a su máximo potencial, que es lo que se llama el déficit estructural. Entonces, si la economía está creciendo a su máximo potencial, ¿por qué aún así no pagamos el dinero que nos corresponde? Y esto, hay dos formas de verlo, pero a mí la forma que me gusta de verlo es, mira, lo que está ocurriendo es que no pagas lo que te está correspondiendo, no lo estás pagando, y encima lo que haces es que pasas las facturas a los jóvenes, porque la deuda pública es posponer el pago de cosas, de facturas de hoy a las futuras generaciones. Y por eso un poco en el libro hablaba ahí de lo que sería el atraco perfecto, ¿no? Pero cuando hablamos de las pensiones, digamos que lo que yo creo que hay que entender es que una cosa es tocar las pensiones de los actuales jubilados, que nadie lo plantea, eso sería muy injusto. Los jubilados están jubilados ya, tienen su pensión y la tienen que tener garantizada. Y eso tiene que quedar claro. Nada de lo que se haga tiene que afectar a los actuales jubilados o los que están cerca de jubilarse, porque no tienen margen de maniobra para adaptarse, ¿no? Pero lo que yo un poco reclamo en favor de los jóvenes es que, a ver, una cosa es eso y otra cosa es que si tú ves que la longevidad está aumentando,
tú ves que la gente cada vez vive por más tiempo. Lo que yo no entiendo es por qué no se adapta el sistema de pensiones a esa nueva longevidad que es mucho más alta. Es decir, tú tienes un sistema de pensiones que estaba diseñado, por así decir, pues para morirte a una determinada edad. Y ahora resulta que te mueres 10 años más tarde. Hombre, eso es fenomenal. Hay que alegrarse, todos, de que así sea. Pero hombre, ya sé que te gustaría seguir cobrando la misma pensión y la misma generosidad que las generaciones previas que se morían antes. Pero hombre, si tú vas a vivir por más tiempo, no puedes recibir la misma pensión. Y eso es a lo que yo creo que hay que ir. Es decir, tú tienes que adaptar ese sistema a esa nueva longevidad, lo cual no quiere decir que a los actuales jubilados no se les tiene que tocar nada. Y esa es la reforma que si tú te empeñas en no hacerla, y dices, mira, a mí me da igual. Me da igual que yo cada vez viva por más años. Me da exactamente igual porque yo voy a subir cotizaciones sine die para poderlo financiar. Porque lo he decidido yo hoy. Entonces tienes que pensar y decir, ostras, pero ¿el sistema de pensiones qué es? El sistema de pensiones es un mecanismo, a mí me parece el mejor invento del siglo XX, y es un mecanismo de transmisión, por así decir, o sea, digamos que tú lo que haces es que es intergeneracional, en el sentido de que yo ahora, por ejemplo, estoy cotizando y estoy pagando las pensiones de los que están ahora jubilados. Y ahora mismo hay 3 personas como yo pagando la pensión a un jubilado. Y yo miro hacia el futuro y digo, a ver qué pasa con la demografía. Y veo que en el futuro, donde ahora estamos 3 potencialmente pagando, habrá 1,5. Y yo le puedo decir a día de hoy, me da igual que ese 1,5 pague lo mismo que ahora pagan entre 3. Pero sepamos lo que estamos haciendo. Le estás diciendo a los niños de los parques, a los jóvenes, les estás diciendo que aunque la longevidad está aumentando mucho y que por eso ahora va a haber mucha gente en la parte que está percibiendo la pensión y muy pocos trabajando, les vas a decir, mira, a mí me da igual, donde ahora pago yo entre 3, en el futuro tú y un poco amigo tuyo vais a pagar una pensión entera a mí como la que yo pago a mis padres. Y esto es lo que me parece injusto, porque si se ha desajustado por un cambio en la longevidad, tienes que adaptar el sistema. A esto es a lo que hablamos de que cuando te empeñas en no hacerlo estás yendo contra los jóvenes, porque le estás imponiendo una carga a lo largo de toda su vida para no querer adaptar el sistema a la longevidad, cuando a lo mejor podrías decir, mira, prefiero no pagar tantos impuestos para financiar unas pensiones que ahora tendrían que ser menos generosas, a no ser que se decida por trabajar más tiempo, y esos recursos que tengo que pagar, me gustaría tener mejor educación, me gustaría tener acceso a la vivienda. Si tú les dejas elegir a ellos, te dirían lo que ellos prefieren, ¿no? Y al final tampoco nos podemos hacer trampas, es decir, al final, si las futuras generaciones les parece impagable el pacto o las pensiones, o por tener que pagar tanto, resulta que no se van a poder desarrollar ni personal ni profesionalmente, esta es una generación de jóvenes que tiene una peculiaridad, es una generación de jóvenes global, digital y global. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que se sienten como en casa en cualquier país del mundo. No es como mi generación, yo me iba a Italia, me iba a Estados Unidos, yo me sentía un poco, me caían bien los italianos, jugaban al fútbol, pero yo no escuchaba su música, ni veía sus películas, ni los programas de televisión. Si tú ahora juntas a 2 jóvenes de 12 o 13 años, de 2 países distintos, vamos, es que tienen más en común de lo que puedas imaginar. Y eso va a hacer que ellos, en unas elecciones, seguramente serán irrelevantes. Y si nos empeñamos en que no cambia nada y que todo va para los mayores, para nosotros cuando seamos mayores, pues ellos siempre pueden votar con los pies y les va a costar mucho menos irse a otro país. Por lo tanto, las pensiones se mantienen con este contrato entre generaciones. Y las reformas es una forma de reescribir ese contrato para hacerlo pagable. No, es un fastidio, si yo lo sé, a mí me gustaría seguir jubilándome como se jubilaba mi padre con la misma generosidad, pero hay que admitir que es que la demografía ahora ha dado la vuelta, entonces tienes que adaptarte a esa nueva demografía.